¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. La respuesta de todos y de todas los patriotas, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Oye, que te quema. Prepárense, amárrense, que viene la vela que quema y te pela, que tiene candela, cuidado. Del 1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de este año, el bloqueo causó daños y perjuicios materiales a Cuba en el orden de los 5.056 millones de dólares. Los daños acumulados del bloqueo en estas 6 décadas ascienden a la cifra astronómica de 164.141 millones de dólares. Pero si calculamos ese impacto al valor del oro en el mercado internacional y la depreciación del dólar, los daños acumulados, rigurosamente calculados en estas 6 décadas, alcanzan la cifra de 1.499.710 millones de dólares. Es decir, 1 millón de millones de dólares más 499.000 millones de dólares. La Asamblea General de Naciones Unidas vuelve a debatir y a votar la resolución cubana contra el bloqueo estadounidense. En la jornada de este martes, varios oradores representando a diferentes países y organizaciones dentro de la ONU han hecho uso de la palabra para referirse a esta resolución y también a esta política de Washington contra la isla caribeña. Entre las principales ideas que se han manejado en estos discursos está el impacto que tiene el bloqueo sobre el nivel de vida de los cubanos, el daño que ocasiona este nivel de vida. También han hablado sobre la injusticia de que Cuba esté en una lista de países patrocinadores del terrorismo, algo que tiene consecuencias financieras y económicas graves para la isla. También han hecho referencia a que el bloqueo es una política que viola el derecho internacional y muchos incluso han hablado de las relaciones que tienen sus países con Cuba y cómo la nación caribeña los ha ayudado en varios sectores. El proyecto de resolución A/
79/L6. Queda aprobado. Javier Milei, presidente de Argentina, designó a Gerardo Huertain como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Esta decisión de la Casa Rosada ocurrió después de que la anterior titular del ministerio se manifestara en contra del embargo de Estados Unidos hacia Cuba durante una asamblea de las Naciones Unidas. El vocero de la presidencia, Manuel Adorni, dio el nombre de quien será el reemplazante de Mondino. El bloqueo estadounidense contra Cuba se cobró una víctima inesperada, la canciller argentina. Al gobierno de Javier Milei no le gustó nada que la nación sudamericana votara a favor del levantamiento del embargo de Estados Unidos contra la isla y fulgurantemente obtuvieron la renuncia de Diana Mondino. Desde que en la ONU se debate este asunto hace más de 30 años, independientemente del gobierno de turno, la Casa Rosada siempre votó condenando las medidas restrictivas de Washington contra La Habana, igual que la aplastante mayoría de países del mundo. En la más reciente, hace escasos días, 187 naciones, Argentina entre ellas, pidieron el fin del bloqueo, mientras que Moldavia se abstuvo y solo un país y un ente votaron en contra. Seguro saben quiénes son, pero si necesitan pistas, uno financia la masacre en Palestina y Líbano y el otro la ejecuta. Es importante resaltar que para votar contra el embargo no hace falta necesariamente ser aliado, ni admirador, ni imitador de la Revolución Cubana. Muchas naciones que apoyan a la isla en ese reclamo tienen de izquierdistas o comunistas lo mismo que Javier Milei. Por ejemplo, países con gobiernos o sistemas políticos tan poco revolucionarios del proletariado como Reino Unido, Corea del Sur, Australia, Polonia, Italia, Canadá o Francia siempre han votado a favor de levantar el embargo contra la isla, también en esta ocasión. No porque sean fidelistas revolucionarios por la senda del Che, sino porque, como los propios cubanos y casi todo el planeta, son capaces de ver lo injusto, arbitrario, brutal e ilegal de las medidas de Washington contra La Habana. Sin embargo, a juzgar por el comunicado oficial donde anunciaron el cambio de canciller, en la Casa Rosada consideran que quienes votaron para apoyar el fin del bloqueo contra Cuba serían, textualmente, impulsores de agendas enemigas de la libertad. Y por simple deducción, entonces esa definición de enemigos de la libertad que hace el gobierno de Milei de quienes votaron contra el embargo abarcaría también a prácticamente todos los países del mundo, entre ellos incluso 6 de los 7 miembros del G7 y hasta todos los miembros de la Unión Europea sin excepción, salvo, por supuesto, a una nación y un ente que por lo visto marcarán el rumbo futuro de las relaciones de la Argentina con el resto del mundo. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, el día 4 y 5, ahora mismo, el día lunes 4, martes 5, se inicia el Foro Internacional Parlamentario Antifascista, también antisionista, ¿ok? Se inicia el día 4 y 5 de noviembre. Ya estamos en movilización. Todos los parlamentarios, empezaron a llegar las delegaciones. Hasta donde llevaba la cuenta eran más de 300 parlamentarios que van a asistir a este evento. Este evento que se va a dar lugar en Venezuela. Muy importante evento. Bien, comenzamos con la consabida votación anual en donde la ONU recibe por avalancha una votación unánime en contra del bloqueo. Hay algo que explica Mirko ahí que es verdad. Estamos hablando de países que ni siquiera el Reino Unido vota en contra del bloqueo.
pues lo considera, no solamente lo considera ilegal. Y Reino Unido no es comunista, ni mucho menos un país que esté a favor de la izquierda, ¿no? Pero como siempre surgen dos países. Antes eran tres, antes era una isla, las Islas Marshall, creo, que era la que votaba a favor en contra de la resolución. Votaba a favor del bloqueo. Perdón. Pero ahora son dos, nada más. Quien financia al sionismo y el que ataca con el sionismo. O sea, Israel y Estados Unidos. O como dijo riéndose un vocero de la Casa Blanca, riéndose, dice, no vamos a votar en contra de nosotros. Creo que en una sola oportunidad, y creo que fue en el gobierno de Obama, hubo conversaciones y un acercamiento entre el gobierno norteamericano y Cuba, y creo que hubo una abstención por parte de Estados Unidos. Creo que fue en una oportunidad nada más que se hizo esto, ¿no? Pero del resto han sido 6 décadas y pico de bloqueo en contra de la Cuba, la hermana isla de Cuba, el hermano pueblo cubano, y más de 2 billones. Algo tienen los cubanos que sacan las cuentas al pelo, llevan esas cuentas al dedal. Las llevan al dedal, como debe ser, pues, de todo lo que le ha costado a la isla. Afortunadamente, la isla entra en el paraguas del BRICS a partir de este año como socios. Entraron a partir ahora de Kazán. Creo, imagino, no estoy seguro, por como hicieron el año pasado, será en enero que se hace efectivo ya. Pero ya de por sí, ya Cuba está en el paraguas de los BRICS. Eso es una muy buena noticia. Muy buena noticia a favor de ellos. Mira, aquí está el Foro Parlamentario Mundial Antifascista. Lo tienes acá. Ya nos enviaron por favor, agradezco. Foro Internacional Antifascista. Comienza 4 y 5 de noviembre. Va a ser de interés mundial. De interés mundial. Vamos a estar participando no solamente más de 360 invitados parlamentarios del mundo, también a los que nos toca, como presidente de los grupos de amigos, estamos en recepción permanente de cada uno de los parlamentarios. Yo soy presidente del grupo de amigos con Belarus. Los parlamentarios creo que en Belarus están en un evento similar a este evento parlamentario antifascista, y soy vicepresidente del grupo de amigos con Nepal. O sea, ya a partir de mañana, ya desde hace 2 o 3 días hemos estado trabajando para recibir a los hermanos parlamentarios del mundo, para recibir y debatir en varias mesas, debatir el tema del antifascismo y como un tema que se incluye, que es el antisionismo. El sionismo como expresión. Yo hoy voy a dedicar un poquito de los videos a este tema. El tema del sionismo, el tema del fascismo. ¿Ya? El presidente Nicolás Maduro, acá busca la pantalla electrónica, dijera Paul Gilman cuando viene y vio la pantalla electrónica, dijo, es la pantalla electrónica Caribe. Sí, la libreta Caribe. Entonces tenemos... ¿Ah? Sí. Bueno, ya mañana estaremos tempranito también levantados, trabajando. Hoy el programa voy a tratar para poder descansar un poco, porque también hemos trabajado bastante en estos días, no solamente en la elaboración del programa. El programa necesita producción, necesita video, sino también hemos estado trabajando con el tema de este foro parlamentario mundial, que va a ser muy interesante y va a dar que hablar. Va a dar que hablar, se está dando justo después de los BRICS, ¿verdad? Y van a asistir parlamentarios de todo el mundo, vienen a Venezuela. A propósito de ese foro parlamentario mundial, el presidente Nicolás Maduro
y estamos hablando del tema digamos, de resguardarnos acá de las planificaciones, planes que tienen los fascistas, ¿verdad? El presidente Nicolás Maduro entregó unos equipos. Fue a la policía, a la Guardia Nacional, Defensa Civil, y él dijo allí dos cosas que me parece importante resaltarlas. Él inauguró también, creo que entregaron el Premio Nacional de Turismo, lo entregaron, creo que fue en el Humboldt, si no me equivoco. Pero es bien interesante porque estamos hablando en la antesala en este momento de lo que viene a ser el Foro Parlamentario Mundial Antifascista. Y es bueno que vean los amigos invitados que ya están llegando a Venezuela, que vean de alguna manera cómo nosotros nos preparamos. Preparamos con agenda propia para la defensa de nuestro pueblo, para la tranquilidad y la paz. Nadie nos va a arrebatar estas hermosísimas Navidades que ya fueron decretadas desde el mes de octubre, pero nadie nos va a arrebatar esas Navidades. Vamos a ver, a propósito de ese congreso, de ese foro parlamentario mundial. Rueda. Venezuela es el epicentro de una conspiración imperialista donde está la oligarquía del continente, empezando por la oligarquía colombiana, y la ultraderecha extremista fascista que pretenden continuar sus conspiraciones para llenar de violencia nuestro país, para desintegrar socialmente y políticamente nuestro país y para llegar al punto culminante que ellos pretenden, que es una invasión militar extranjera de Venezuela. Es por escala. Ya nosotros hemos visto eso. Esa película la hemos visto. Pero aunque lo hemos visto varias veces, que nadie baje la guardia. Al contrario, porque la hemos visto y no la sabemos, tenemos que estar mejor preparados para responder a cualquier ataque interno o externo de mercenarios nacionales, extranjeros y cualquier conspiración contra la paz. Por eso yo puse a quien considero es la persona más calificada hoy por hoy en Venezuela para entender esto, para dirigir esta batalla y para darle la victoria de la paz a Venezuela, el compañero Diosdado Cabello Rondón, quien es la persona que más ha estudiado este fenómeno del país, quien más informado está sobre estos fenómenos. Ahí ustedes han visto, la Guarimba 2014 tuvo unas características. Puedo decir que cometimos un error entonces, que fue subestimar el arranque de la Guarimba. Ese error nunca se puede cometer, subestimar. Tan profundo, ¿no? Correcto, y que pudieran haber ellos configurado en su momento los apellidos fascistas, grupos en tantas partes del país. La Guarimba 2014 hizo gran daño, recuerdan ustedes, pero con una férrea unión operativa cívico-militar-policial logramos restablecer la paz constitucional y legal de Venezuela. Logramos triunfar sobre la violencia que pensaban escalar para, en su momento, pedir la invasión militar. La Guarimba 2017 le metieron mucho billete. Estuvo más dirigida hacia ofender y agredir a los cuerpos policiales. Ustedes recuerdan los llamados puputop que le lanzaban a la Guardia Nacional y las ofensas. El objetivo era que los funcionarios profesionales se salieran de sus cabales. Quienes planifican esto no están en las calles,
están en Washington, o como Julio Borges en su mansión. Planifican la provocación extrema para buscar conductas extremas. Afortunadamente la Guardia Nacional Bolivariana se mantuvo firme, disciplinada, agrupada, y la Policía Nacional Bolivariana también. Y ese evento que conocimos como los Puputop, entre muchos otros, fue disipado. 2017 duró 120 días. Y fue con la convocatoria a la constituyente que nosotros logramos canalizar la energía mayoritaria de Venezuela por la paz. Y se eligió la constituyente y se hizo la paz. Hasta el día de la elección, nuestros muchachos de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, recibieron ataques terroristas. ¿Los recuerdan? Eso todavía está en las redes sociales. Hasta ese día, en la mañana, en la tarde, ataques con bombas explosivas, ataques con gasolina, ataque a balas, en los últimos estertores del demonio antes de ser derrotados. Y luego, bueno, todas las conspiraciones que hemos conocido, y gracias a la Unión Popular Militar Policial, a la fusión que estamos logrando, Popular Militar Policial, todos han sido debidamente controlados. La última experiencia, Diosdado, Hernández Lares, compañeros, compañeras, fue el lunes 29 de julio y martes 30 de julio. Ya el domingo 28 de julio, yo hablé con los jefes policiales y militares, buena parte de ellos aquí presentes, y les informé, trataron de quitarle la luz al país a todos los estados occidentales el viernes, ¿recuerdan? Gracias al patrullaje de las URRA en San Antonio del Táchira, se logró capturar a los colombianos y a los venezolanos traidores que venían con los explosivos a acabar con la subestación eléctrica de San Antonio del Táchira, lo cual hubiera originado, por la magnitud del evento, que todos los estados de Occidente se hubieran quedado sin electricidad quién sabe cuántos días. ¿Qué hubieran dicho ellos? Maduro, sabotaje, suspendan las elecciones, que es lo que ellos querían, lo sabe bien Diosdado. Suspendan las elecciones, hubieran gritado. Y hubieran sacado los comanditos que ya sabemos tenían, comanditos criminales, comanditos de la muerte, comanditos terroristas, comanditos fascistas, los hubieran sacado a quemar y le hubieran dicho al mundo: el pueblo de Venezuela está en las calles, insurrección en Venezuela. Ese era el plan original. Y como logramos neutralizarle gracias a la vigilancia, al patrullaje, ese plan, entonces el domingo 28 de julio, al mediodía, intentaron hacer un ataque parecido al del 30 de agosto, que ocasionó el apagón parcial, el apagón de 21 horas que tuvimos. Y logramos neutralizarlo a tiempo. Y luego a las 8 de la noche, simultáneo al ataque cibernético, que mandé un artículo, Diosdado, ayer, para que vean los niveles de capacidad que ellos tienen de ataque. Lo reconocen en un artículo ayer en la revista Wired de los Estados Unidos. Yo se los mandé para que lo difundan a todo el funcionariado, como un periodista investigador también de los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos, dice que en el año 2019 ellos hicieron con la NSA y la CIA no sabe qué cantidad de ataques de ciberseguridad contra Venezuela. Simultáneo, el domingo 28 de julio, en la noche, a las 8 de la noche en punto, simultáneo al ataque cibernético a los equipos de transmisión del Consejo Nacional Electoral, hicieron un ataque que pudo haber significado que le quitaran la luz a Venezuela por varios días.
El domingo 28 estaba siendo yo informado simultáneamente de 3 eventos. Esto es bueno que se escuche, se escriba, se recuerde, quede para la historia. En la noche ya, 7, 8, 9 de la noche. Por un lado me informaron que estaban pretendiendo asaltar centros electorales en varias partes del país. Yo estaba viendo en vivo el intento de asalto del Liceo Andrés Bello aquí en Caracas, transmitido por CNN en inglés, por Bloomberg y por varias emisoras internacionales, con un grupo de 100 personas que pretendían asaltar el liceo. Simultáneo el intento de asalto de centros electorales. Simultáneo el ataque cibernético que paralizó el sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral. Y simultáneo me informan que acababan de neutralizar y que estábamos en un hilo a punto de un apagón nacional, el sistema eléctrico nacional. ¿Qué querían ellos? Ellos querían generar las condiciones para activar a sus comandos terroristas, a sus famosos comanditos criminales y hacer en el país un desastre de ataques, asaltos, muertes, violencia, que mostrado en el exterior le dieran la facultad para pegar un grito de intervención internacional sobre Venezuela. Logramos neutralizarlo. ¿Gracias a qué? Al plan de seguridad perfecto que tenemos y a la Unión Popular Militar Policial. Porque los asaltos masivos a los centros electorales los evitaron el Plan República. El ataque cibernético fue neutralizado por los profesionales venezolanos. Y el ataque al sistema eléctrico fue neutralizado por la capacidad profesional de los trabajadores de la industria eléctrica venezolana. Ahora no se pararon ahí. Comenzaron a pegar gritos de fraude, replicados por las redes sociales, con mensajes de odio. Comenzó un ataque a todo el liderazgo social y político del país en la base. Millones de mensajes por WhatsApp llegaron de manera particularizada a jefes de VC, jefes de calle, jefes de comunidad, jefes de CLAP, voceros de consejos comunales. Miles de mensajes llegaron a todos los jefes militares del país de manera específica, con datos de su familia, del teniente tal, del capitán tal, del teniente coronel tal. Miles de mensajes llegaron a los jefes policiales del país y a su familia en una operación fascista de intimidación, creyendo que nosotros estamos hechos de cobardía. Y aquí nadie nació el día de los cobardes. Este es un país de valientes y tenemos una policía y una Fuerza Armada Nacional de valientes, de patriotas, decididos, de un pueblo decidido. Pero entonces vimos, ustedes recuerdan, ¿verdad? Está muy fresco. Lunes 29. Y bueno, se movieron los primeros planes de defensa. Se adoptó una nueva táctica que fue exitosa. Y el lunes 29 vimos cómo destrozaron universidades, escuelas, CDI, cómo derrumbaron estatuas. Hasta trataron de derrumbar una estatua de José Gregorio Hernández, nuestro santo del pueblo, de Simón Bolívar. Derrumbaron decenas de estatuas de nuestro amado comandante Hugo Chávez, porque no pudieron hacerle nada en vida y creen que tumbando una estatua le están haciendo algún daño. Y lo que hicieron fue crecerlo en la admiración y en el amor popular. Hasta una estatua del gran cacique Coromoto, que le da el nombre a la Virgen de Coromoto, porque dice la historia que fue el gran cacique Coromoto quien se encontró con la Virgen. Y la Virgen aquí no se llama con otro nombre, no. La Virgen en Venezuela tiene el nombre de un indio, de un gran cacique. Y tumbaron y arrastraron por las calles de Guanare la estatua. Se burlaron, lo pisaron, lo escupieron. Una ofensa grave al patrimonio religioso, al patrimonio histórico y a los recuerdos y la admiración que sentimos por los caciques
que dieron su lucha por esta tierra cuando les tocó en su momento. Mataron a 27 personas. Ustedes lo saben. Más de 190 heridos. 90 heridos a bala, a cuchillo y a garrote de los cuerpos policiales y militares. 90 heridos graves de los 190 que tuvimos. Están siendo recuperados paulatinamente. Hay que atender caso por caso. General Estrada, General Santiago. Caso por caso. En 48 horas se obtuvo el triunfo y la restitución de la paz, la estabilidad y la tranquilidad del país, que debe ser para siempre y por siempre. El favor, Morillo. Tómale. Traigamos un poquito de café ahí. Miren, yo quiero hacerle una aclaratoria porque hay gente que no ha entendido todavía qué es lo que estamos haciendo en la Asamblea, qué es lo que se está discutiendo en la Asamblea. Por cierto, que eso se va a exponer en el foro mundial. Si nosotros, aquí está. Repito, mire, esto va muy especialmente dedicado al camarada misionero que nos sigue en todos los programas. Aquí hay leyes que hay que cumplirlas. Cuando nosotros llamamos a fortalecer el artículo 130 y el 131, es precisamente para que las leyes actúen, o sea, las leyes nos permitan actuar de manera más rápida, más eficaz. ¿Verdad? Lo que es indudable es que ante la última arremetida, y eso hay que decirlo, la última arremetida, nosotros respondimos de manera mucho más rápida que las antiguas arremetidas. El día 28 y antes del 28 ya ellos estaban acelerando un proceso de plan y nosotros estábamos en investigación. Aquí hay unas leyes, les repito, pero esas leyes hay que fortalecerlas, esas leyes hay que radicalizarlas para protegernos y para proteger al pueblo de Venezuela. Por eso es que le dije ahorita, camarada, se lo digo de manera amorosa, de hermano, por eso le dije ahorita que no tiene razón. O sea, a nosotros siempre nos van a estar atacando, hermano. Siempre. El que diga que esta lucha es fácil y que del día a la mañana nosotros vamos a reventar a los fascistas, nosotros estamos fortaleciendo no solamente los artículos de la Constitución, el 130 y 131, sino otras leyes para que no se siga repitiendo el ataque contra el pueblo de Venezuela. Y para tener leyes mucho más fuertes que nos permitan, escúchese bien, que nos permitan responder de manera rápida, punitiva y aleccionadora, es decir, de manera definitiva. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Todos estos señores que tienen organizaciones políticas, que han actuado pidiendo invasiones, pidiendo sanciones, pidiendo medidas coercitivas y actuando de manera terrorista, según lo que nosotros estamos haciendo ahora, tratando de legislar, ¿verdad? Según ese debate que lo llevamos a la calle, de paso. Según ese debate, esos señores no deberían de ir a ningún tipo de elecciones. Ni siquiera para ser conserje o jefe de un condominio. No sé si me logra entender. Pero aquí leyes. Se tiene que llevar un proceso de investigación. A veces esos procesos de investigación son engorrosos y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Para que esos procesos, como decía el comandante Chávez, créamelo, como decía el comandante Chávez, es para evitar las rémoras del pasado que todavía aparecen por aquí o, en su defecto, todavía están en algunas leyes nuestras.
¿Me entiendes? Por ejemplo, ahí hay otra mentira. Por eso es que yo dije que iba a bloquear a todo aquel quejoso que yo viera en el chat. No usted, mencionero, pues usted está haciendo una, digamos, está haciendo una exposición de un tema que yo lo respondo con gusto y lo respondo delante del pueblo, pues, ¿verdad? Pero hay quien está diciendo el ampómetro se está acentuando en Caracas. No es verdad. Y yo sé por qué se lo digo. Desde que el capitán Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional y ministro actual de Interior y Justicia, está como ministro, ejerciendo como ministro, ese ampómetro que usted dice que se activó, más bien ha bajado los índices. No es verdad, se lo estoy diciendo. Ah, que agarraron por aquí y se robaron un carro. Entonces, porque como se robaron un carro por aquí, por esta calle, entonces yo voy a decir, el ampómetro subió. No, no. Por eso, el quejoso, yo lo bloqueo. Así de simple. La hojilla no es para eso. Nosotros tenemos, ahora mismo, camaradas, tenemos una labor y un debate que no es solamente en la Asamblea Nacional, porque entonces seríamos representantes del pueblo. Nosotros no somos representantes del pueblo. Nosotros somos servidores públicos. Y nosotros proponemos una ley y esa ley es llevada al pueblo para que el pueblo también enriquezca esa ley con sus aportes. Entonces no es verdad que ha subido el AMPA, porque no es verdad. Y sobre todo teniendo un ministro que de noche anda por ahí, mire, dando vueltas. No es cierto. Y eso lo digo con propiedad, ¿sabe? Lo digo con propiedad y convencido. Como tampoco es cierto que nosotros siempre nos van a hacer lo mismo porque nosotros somos ingenuos y no respondemos. ¿No? Tampoco es cierto. Nosotros no somos ingenuos, nosotros somos respetuosos de la ley. Y si la ley es engorrosa y tardía, mire, tenemos que reformarla, ¿verdad? Tenemos que agarrar y actuar en consecuencia para poder fortalecer esta señorita que está aquí. Esta señorita que apenas tiene 26 años, tiene esta señorita que está aquí. Pero no es que yo amanecí hoy con las hormonas alborotadas y amanecí con el genio alborotado y me voy directo a decir, no, todo está mal. Eso no es verdad. Y menos en los últimos trimestres y teniendo, escúchese bien, y esto es bien importante que lo digamos, porque parece que a la gente se le olvida, a veces se le olvida que todavía nosotros estamos bajo el ataque de los misiles llamados medidas coercitivas unilaterales criminales. No lo olvide nunca. Ese es igual que el que va a tomar café en la mañana y dice, no, o sea, el que dice y sale, no, yo soy apolítico, yo no me meto en política. Mire, hermano, desde el momento en que usted se para en la mañana y se toma un café, ya usted está haciendo política. Así usted no lo quiera. Porque desde el precio del café hasta la siembra del café, hasta las políticas del Estado para que usted reciba el café, es política. Igual como es política ejercer y hacer leyes. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la asamblea que estuvo en manos de la oposición venezolana en el año 2015, del 2015 al 2019? ¿Qué hizo? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Qué hizo? Robarse monómeros, entregar CITGO, pedir sanciones, pedir intervenciones y de paso tratar de echar para atrás leyes fundamentales como la ley de vivienda, por ejemplo. Claro. ¿Qué hicieron? Darle importancia a un tema que hasta fue asqueroso, que fue sacar el cuadro de Bolívar y el cuadro del comandante Chávez de la Asamblea. Porque para eso viven ellos, son efectistas. No, hermano, hay que ejercer la ley y hay que ejercer el poder. Para ejercer la ley y el poder hay que averiguar cuáles son las rémoras, qué es lo que está sucediendo en determinada ley que nos pueda estar afectando. Pero no digan en absoluto, y menos ahora
en las condiciones y la batalla enorme, épica que ha llevado este pueblo al lado del presidente Nicolás Maduro, a lo que nosotros teníamos en el año 2017, 2018, 2019, porque amanecí hoy así pensando que todo está mal. No, eso no es así. Eso no es así. Yo sé por qué lo digo. Ahora vamos a ver esas nuevas modalidades y nuevos planes que tienen, porque hay nuevos capítulos. Se volvieron a capturar y están cantando más que un canario. Rueda. ¿Y qué hicieron los cabecillas? Esconderse, no dar la cara. El cabecilla principal ahora es el viejo gozón que está allá en España. ¿Qué hizo? ¿Dio la cara? ¿Salió a la calle? ¿Huyó? ¿Se escondió? Diosdado, cuando estaban quemando y matando el 29 y el 30, el viejito gozón estaba en la embajada de Holanda. Y luego huyó. Tremendo líder, pues. Ahora dice que se va a juramentar en el exterior. Y la otra, la María Violencia Machado, ¿qué hizo? Huyó también. Huyó, se fue. Ahora anda entre Colombia y Panamá. Allá, dando vueltas entre Colombia y Panamá, buscando reuniones. Que los reciba el presidente de por allá. Y diciendo que 1000 improperios y ataques contra Venezuela, pidiendo sanciones contra Venezuela, pidiendo una invasión contra Venezuela. Son sencillamente unos apátridas, compañeros, militares y policías. Son unos apátridas. Y debemos sentirnos orgullosos de haberlos derrotados con los votos y en las calles. Y debemos seguir derrotándolos con la verdad, con la Constitución, con el amor por Venezuela. ¡Alerta! Máxima moral. Alerta y máxima moral. Fíjense una característica importante. Diosdado. De la conspiración del 29 y 30. El año 14 y el año 17, ellos contrataron a muchachos jóvenes vinculados a algunas bandas delincuenciales, ¿verdad? Muchachos que habían abandonado la educación, que no estaban trabajando, de familias llamadas disfuncionales, pero en el país. Oído con esto que voy a decir. Sobre esto se ha hablado poco, pero ustedes saben bastante, porque ustedes están involucrados. Las guarimbas las sostenían con pequeños grupos de muchachos delincuentes a quienes les pagaban 20, 50, 100 dólares. Diosdado en su programa de los miércoles con el Mazo Dando ha mostrado múltiples veces esos videos. Pero eran muchachos de aquí, que sacaban de un barrio por aquí, de un barrio por allá, en Maracaibo, en Valencia, en Petare, en Caracas. Hoy la modalidad combinó esos dos elementos. Dado que la generación de delincuentes más violentas o están presos o se fueron del país, a pesar de que ellos pusieron al Niño Guerrero y a Wislexi a dirigir la Gran Caracas y fracasaron, yo lo dije, tengo pruebas de ello, que el Niño Guerrero lo metieron aquí, por estas montañas hacia el valle. Y desde ahí él prometió que iba a incendiar Venezuela. Lo único que hizo fue unos eventos violentos en la Plaza del Valle el lunes 29 a las 8 de la noche. Eso lo dirigió el Niño Guerrero con el grupo de muchachos que él había captado. Y Wislexi ayudó a captar buena parte de la gente que salió en Petare. Y utilizó sus bandas criminales en Petare para mover. Yo lo sé. Cuando digo yo, nosotros lo sabemos y lo sabemos muy bien. Ellos saben porque ellos escuchan todo lo que yo digo. Ellos lo saben. Y ustedes saben también bastante de qué estoy hablando. Esta vez combinaron igualmente
muchachos que tienen problemas de conducta, los buscaron y migrantes que entrenaron en Texas, el Perú y Chile. Casi el 80% de los capturados había migrado a Venezuela un mes antes, 15 días antes. En algunos lugares donde destrozaron los habitantes de los barrios, que luego se hizo un trabajo social, dijeron que algunos de esos fueron vecinos y se fueron hace 2 o 3 años del país y volvieron extrañamente 15 días antes, que no votaron. El 90% de las personas detenidas por los hechos terroristas y criminales del 29 y 30 de julio no votaron. Y todos tenían órdenes de operaciones de objetivos a atacar. La mayoría de las órdenes de operaciones era atacar a la Policía Nacional Bolivariana. De hecho, le quemaron más de 250 módulos o establecimientos de trabajo. Lo otro era atacar cuarteles militares del país. Y lo otro era tumbar estatuas simbólicas como el símbolo que ellos querían buscar, atacar CDI simbólicos y hacerle daño al personal médico, atacar escuelas que yo hubiera inaugurado en el transcurso de la campaña electoral, etcétera, etcétera. Todos tenían órdenes de operación. Y todos los migrantes capturados confiesan que fueron entrenados en violencia callejera y en uso de armamento diverso. Oído, 29 y 30 de julio. Combinaron 2 elementos. Y se movió mucha plata para esos eventos. Pero no contaban con nuestra capacidad, porque subestiman siempre a Venezuela. Y Venezuela ha venido construyendo a través de los cuadrantes de paz, a través de la formación profesional de la UNED, ha venido construyendo un sistema de protección y seguridad ciudadana que ha demostrado su eficiencia y que debe seguir construyéndose hacia adelante. Hoy por hoy, todo el dinero que está invirtiendo la extrema derecha para repetir eventos similares al 29 y 30 de julio van dirigidos a entrenar migrantes venezolanos en el exterior. Sabemos dónde los están entrenando. Fueron capturados recientemente un grupo de mercenarios que iban entrando a Venezuela y han confesado los grupos que están entrenando. Próximamente el ministro Diosdado Cabello Rondón dará detalles de las declaraciones, de las capturas de estos mercenarios que vienen todos desde el exterior y las pruebas de dónde los están entrenando en un lugar de nuestra América. No digo más, porque las investigaciones y el trabajo para llegar hasta la profundidad de esta información está en pleno desarrollo. Así que, como se dice, guerra avisada, guerra ganada, ¿verdad? Entonces, yo estoy seguro, todas nuestras investigaciones y procesos tienen que seguir marchando. El entrenamiento tiene que seguir marchando. Pero yo estoy seguro que nadie, ni nada, ni extrema derecha, ni viejo gozón, ni vieja fascista, ni nadie le quitará las navidades de paz y alegría a Venezuela. Venezuela tendrá sus navidades de paz y alegría. Nos daremos el feliz año y el 2025 seguirá el curso de una Venezuela que tiene derecho a la vida, al futuro, a construirse. Estoy seguro.
Ya estaremos atentos a la rueda de prensa que dé el Diosdado próximamente. Ahí se está trabajando. Estamos descubriendo los planes. Se está descubriendo cómo ellos pretenden. Fíjense bien, la misma María Corina Machado, alias La Sayona, está entre Colombia, Panamá, allí, viendo a ver cómo hace y montan otra operación terrorista, esto hay que decirlo, terrorista, para tratar de acabar con la paz en Venezuela. No van a poder. No van a poder. Fíjense, cuando el presidente Nicolás Maduro habla, dice el 90% de los muchachos, a los que dicen los niños, ¿sabe? Los que la oposición ahora le dice niños, aquellos que agredieron, reventaron módulos de policía, reventaron la estatua del indio Coromoto, reventaron las estatuas del comandante Chávez, reventaron todo lo que ellos hicieron. Esos niños lindos, esos bebecitos de teta, ¿verdad? Ajá, ninguno votó. 90% no votaron. Los prepararon, los iban reclutando afuera. Los iban reclutando. Nosotros no tenemos la culpa de que, por ejemplo, en Colombia se esté reclutando personal para tratar de cometer actos terroristas en Venezuela y que ellos no investiguen. Porque también el gobierno colombiano, si dentro del territorio colombiano se están entrenando paracos, paramilitares o sujetos que han sido reclutados y se les está pagando para cometer actos terroristas en Venezuela, debería por lo menos investigar. ¿Eh? Entonces, como siempre, vemos que Petro no habla, no responde, pero vemos a su canciller, me disculpan, tengo que decirlo, vemos a su canciller emitiendo opinión de nuevo a sotovoce. Entonces, está pasando en Colombia lo mismo que pasa en Brasil, que Itamaraty es la que manda. Y hay que averiguar de dónde viene el ciudadano canciller de Colombia. Hay que averiguarlo, hay que ver. El señor viene de haber estado en Estados Unidos. La pregunta de oro. O vamos a plantearnos un caso. Supongan que aquí en Venezuela se están entrenando grupos paramilitares o grupos para cometer actos terroristas en Colombia. ¿Usted de verdad cree que nosotros no lo vamos a detectar? Y que de verdad no vamos a ir en contra de esos grupos. Esa es la pregunta de oro. O que se estén entrenando para atacar a Brasil, para cometer actos terroristas en Brasil y que estén aquí entrenándose en un sitio X, Y, Z. ¿De verdad ustedes creen que la revolución bolivariana y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela lo va a permitir? Porque no solamente el hecho de que estén planificando, el tema es por qué toman un territorio en donde se entrenan, no estoy diciendo en este caso Colombia nada más, se entrenan, los capacitan para tirar, para montar actos terroristas y de desestabilización en Venezuela, y eso no lo sepa inteligencia de ese país. Pues no voy a decir que sea Colombia ni otro país. No lo van a saber. No lo van a saber. Ellos cuando están con el tema del 10 de enero, que corrieron la arruga, saben, porque saben, ahí tienes al viejo Gozón allá en Madrid, recibido nada más y nada menos que por la presidenta de Italia, nada más y nada menos, digo yo, porque es fascista, el grupo más fascista de la ultraderecha italiana, y luego la otra dando vueltica por aquí. Corrieron la arruga. Y el 10 de enero se los garantizamos, esto va a ser así. El 10 de enero
quien nosotros vamos a juramentar en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela se llama Nicolás Maduro Moros, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que les duela, les arda y vean qué hacen. Ellos verán. Ellos verán. Y todo aquel, porque aquí hay un pueblo activado, ¿saben? Que hay una armoniosa unión cívico-policial militar popular. Para que más les arda. Por eso es que ellos no han podido ni podrán. ¿Qué decirlo? Ahora, tomando en cuenta lo del foro, que va a comenzar el día 4, ya se hace apertura al foro mundial parlamentario antifascista, yo le agrego una palabrita, pues, y antisionista. Esto es importante, y luego voy a explicar por qué lo de antisionista. Según lo que yo pienso, ojo, me despojo aquí de ser diputado parlamentario, una opinión personal de Mario Silva de la Hojilla. Vamos a ver, fascismo, raíces y por qué el recrudecimiento actual del fascismo. Cualquier país de Europa ahorita usted busque y hay un recrudecimiento del fascismo. En Estados Unidos hay un recrudecimiento del fascismo y hay unos países en América Latina que tienen un recrudecimiento del fascismo. Rueda. El asalto al Capitolio en Washington parece haber removido muchas conciencias. Por un lado, muchas personas parecen estar tomando conciencia de lo peligrosa que es la extrema derecha, pero por otro ha resurgido el debate de si a estas personas y a este movimiento se les puede calificar como fascistas. Un debate que se extiende mucho más allá del contexto norteamericano porque en Europa, como en otros muchos países del mundo, la nueva extrema derecha está en pleno auge. Pero es una extrema derecha diferente a la que estábamos acostumbrados y por supuesto diferente a la de la primera mitad del siglo XX. Cada vez que se plantea esta cuestión, surge el problema de si es correcto o no asignar una categoría política antigua a un fenómeno que parece ser nuevo. Por ejemplo, no hay muchas dudas cuando se trata de calificar al partido griego Amanecer Dorado como un partido neonazi o neofascista. Al fin y al cabo, sus discursos, su manera de actuar y su estética se asemejaban mucho a lo que se corresponde en el imaginario general con el neonazismo. Estética paramilitar, liderazgo extremo, prácticas mafiosas y escuadrismo para ganar la calle. Sin embargo, el caso de Amanecer Dorado en Grecia no deja de ser una rara excepción que nace de los grupos ultras que actuaban desde los 90 y que no tenían problemas en identificarse con el legado y la simbología nazi del Tercer Reich. Sin embargo, la mayor parte de las extremas derechas del mundo occidental han virado desde esas posiciones filonazis hacia estrategias mucho más inteligentes. En casi todos los casos exitosos de extrema derecha organizada y con influencia política, vemos cómo se produce una alianza entre los sectores ultraconservadores que han formado parte tradicionalmente del sistema político burgués y los sectores radicalizados abiertamente fascistas o neonazis. A lo largo de las últimas 2 décadas, el panorama ha ido evolucionando y aclarándose desde un mare magnum de pequeños partidos que se odian entre sí hacia un panorama con partidos fuertes que poco a poco van acabando con las divisiones internas de los grupos ultranacionalistas y que precisamente gracias a ese liderazgo consiguen arrastrar a sectores que habían permanecido algo ajenos a sus prácticas. Por supuesto, estos son apreciaciones generales que no pueden aplicarse universalmente, ya que cada país tiene una casuística diferente. Pero nos sirve para orientarnos dentro de un marco político complejo donde una minoría de radicales nacionalistas no ha tenido relevancia hasta que no se han dado las condiciones adecuadas y han surgido sectores conservadores más tradicionales para liderarlos. Esto es lo que vemos claramente en el caso de Vox, pero es también la estrategia que le ha servido al Frente Nacional de Le Pen y con matices la que unifica a la extrema derecha polaca y a la húngara de Viktor Orbán dentro de su internacional nacional conservadora. No es que esta extrema derecha se caracterice por ser conservadora, sino por la alianza entre sectores conservadores y extremistas unidos por el nacionalismo.
En general, si hay una constante es que la extrema derecha, para crecer, ha tratado de mejorar su imagen apareciendo con un semblante más institucional y de respetabilidad. De tal modo que cuando nos asomamos al debate de si estos movimientos políticos de nuestros días pueden ser calificados de fascistas o no, encontramos a grandes rasgos tres posiciones. Por un lado, una posición algo historicista, que entiende que el fascismo fue un fenómeno político en un contexto histórico concreto y con unas condiciones sociales, económicas y culturales concretas. El fascismo tendría unas líneas acotadas y muy restringidas apegadas a su realidad histórica. Estamos hablando de cuestiones como el influyente papel de la estética, la disciplina y el escuadrismo militar en un contexto tras una gran guerra, pero también del empleo que le daba la oligarquía a estos grupos nacionalistas para combatir el auge del movimiento obrero. Todo ello unido a una hábil política de masas con una capacidad de propaganda inusitada y con especial capacidad para permear en las clases medias. Por tanto, en la medida en que estas condiciones ya han cambiado un siglo después, siempre va a resultar problemático catalogar a algo actual como verdadero fascismo. Por otro lado, existe una visión propagandística que es la que considera apropiado tachar de fascista a todo fenómeno autoritario o nacionalista. Esto es una posición ciertamente transversal que se puede observar en el gatillo fácil que muchas veces se tiene para calificar de fascista a la primera de cambio. Un ejercicio de propaganda al que se han sumado vivamente entre las filas de la derecha y la extrema derecha. Esa que se cree que Mussolini, Franco y Hitler eran de izquierdas y que no dudan en llamar fascistas a sus enemigos, confundiendo malintencionadamente el término con el de totalitarismo. La tendencia a tachar de fascista o nazi a todo aquello que no nos gusta o está en nuestras antípodas es un ejercicio de propaganda y de pereza intelectual, que tiene como consecuencia la banalización del término y la complicación del ejercicio de identificar al verdadero fascismo. Por último, habría una tercera tendencia que desde el punto de vista, digamos, más estructural, entiende que no se puede hacer ni una reducción historicista ni tampoco se puede encender el ventilador de la acusación infundada. Se trata de analizar un fenómeno de acuerdo a sus condiciones estructurales, es decir, el papel social, político e histórico que cumple. En este sentido, el punto en el que habría que fijarse no es en condiciones más formales o estéticas que dependen de la coyuntura, sino que convendría más poner el acento en los procesos sociales y qué o quién está detrás de los movimientos que estamos analizando. Es en estos elementos en los que tenemos que fijarnos para comprender si lo que vemos hoy puede ser catalogado de fascismo o simplemente es una cosa radicalmente nueva. Por un lado, es obvio que la extrema derecha de nuestros días no comparte algunos elementos formales que en buena medida acabaron definiendo al fascismo del siglo pasado. No se podría entender al fascismo sin la violencia desmedida y organizada contra las minorías, como tampoco sin la base social que lo hizo posible en sus inicios. Una gran cantidad de soldados veteranos de la Primera Guerra Mundial con serios trastornos mentales, lobotomizados por la propaganda de guerra y que no sabían hacer otra cosa que pegar tiros. En general, esto es algo que no está extendido en nuestros días, pero también hay que entender que el contexto ha cambiado. La cultura de la violencia que existía hace un siglo es muy diferente a la que existe hoy, y esto, por supuesto, tiene consecuencias en las prácticas políticas de los actores del presente. A día de hoy podemos decir que los estados son mucho más estables que hace un siglo, y esto hace que el intento de construir un paraestado no sea ni siquiera planteable. Por tanto, la extrema derecha de nuestros días, más allá de esa aura propagandística de outsider perpetuo, no pretende ni aspira a cambios profundos en el Estado, sino que trata de ser percibida como un actor asociado a la institucionalidad y la estabilidad. ¿Por qué ocurre esto? Bien, pues la respuesta más sencilla es que a este tipo de movimientos políticos no les interesa vincularse a una idea de cambio profundo, sino más bien a una de regeneración. Bien sea la de la gloria perdida de la nación o a la vuelta al status quo anterior a las crisis de las últimas décadas.
Y aquí es donde está el quid de la cuestión, porque ¿quién demanda esta estabilidad y esta regeneración? La extrema derecha actual no se está dirigiendo a los jóvenes radicalizados por el nacionalismo. Esto hoy apenas existe. La extrema derecha se está dirigiendo a la base social natural histórica del fascismo, las clases medias. Unas clases medias que están divididas en diferentes sectores, desde el pequeño o mediano comerciante a algunos sectores del funcionariado, mandos intermedios o profesiones liberales acomodadas. Sin embargo, más allá de su procedencia, todos estos sectores tienen algo en común. Ven su modo de vida y sus privilegios peligrar por la inestabilidad del régimen y las sucesivas crisis. Es por esto que sí podemos trazar un paralelismo entre el fascismo del siglo pasado y la extrema derecha de nuestro tiempo. Ambos surgen en contextos muy distintos como una respuesta conservadora y reaccionaria a una situación de crisis e inestabilidad. El régimen político liberal no es capaz de asegurarle sus privilegios y se atisba, por débil que parezca, el auge de fuerzas reformadoras populares. De hecho, las etapas más agitadas y problemáticas con la extrema derecha están coincidiendo con los momentos en los que parte de esas clases medias más problemas económicos están teniendo. Mucho pequeño empresario arruinado o que sobrevive a duras penas, desengañado con el rumbo del sistema, busca respuestas en la raíz conservadora de su ideología liberal y solo la encuentra en estos movimientos nacionalistas que prometen una regeneración rápida una vez expulsados los enemigos de la patria. Los hijos de tus hijos vivirán bajo el comunismo. Y los 8 pasos para llegar al comunismo lo están cumpliendo todos. Somos Podríamos decir, por ejemplo, que el régimen fascista del 36 en España nunca desapareció, sino que evolucionó hacia un régimen liberal dirigido por una oligarquía burguesa, pero que mantuvo sus estructuras fundamentales. Un régimen que ahora es incapaz de asegurar las condiciones y aspiraciones de todos sus privilegiados, y que en consecuencia corre el riesgo de verse desestabilizado por su ala más reaccionaria. ¿Significa esto que el fascismo está a las puertas de gobernarnos a todos? Yo diría que más bien no, pero que los movimientos que vemos hoy día sí incluyen claras líneas neofascistas que por ahora no pueden mostrarse libremente como lo que son, porque el fascismo es una salida política de la burguesía para enfrentarse a situaciones de crisis y asegurar la estabilidad del sistema que mantiene sus privilegios. Es por ello que la deriva hacia regímenes liberales cada vez más autoritarios, promovidos por estos grupos de extrema derecha, encierran la semilla clara del fascismo, pero no debe confundirse con este. Si la situación de crisis permanece y las clases medias se ven abocadas a cada vez mayores pérdidas de seguridad y bienestar, es inevitable que esta semilla crezca. Y por supuesto, la progresiva polarización social hará que estos sectores se radicalicen frente a una lucha de clases cada vez más agudizada. Por ahora, lo más probable es que veamos a estos grupos integrarse de manera natural en la política liberal, haciendo virar al régimen hacia posiciones cada vez más reaccionarias. Muy lejos de esto, me pregunto si más bien no habría que retomar el espíritu revolucionario y destituyente para cuestionar este sistema de raíz, construir organización popular más allá de lo electoral y luchar contra la injusticia naturalizada en la vida cotidiana y el trabajo. Porque si alguna lección podemos sacar del pasado es que solo el pueblo trabajador organizado puede frenar a esa oscura y reaccionaria fuerza que es el fascismo. Antes de pasar el último video, yo quiero aclarar varias cosas. Fíjate bien. Este trabajo está perfecto, está excelente. Primero porque da en el clavo, ¿saben? O sea, ¿cuáles son, en líneas generales, las clases que son las que hacen revoluciones, las que motorizan revoluciones, las clases medias? Pero igual como los motorizan, cuando tú le tocas los intereses, o se les tocan los intereses, o viene una crisis, generalmente se voltea para la derecha. Es la que destruye la revolución. Eso es bien importante decirlo. Pero hay algo importante en este video. Cómo ha ido mutando la forma en que el fascismo va acelerando su proceso de imagen ante los pueblos. Hay opinadores. Hay un opinador al que yo le tengo mucho respeto, que es Villarroya, en España. A Villarroya lo entrevistan en RT. Así como han entrevistado a varios camaradas que están en España o que están en el exterior, sobre todo hacia el lado de Europa, que tienden a
yo no digo olvidar, yo digo es no entender en profundidad el daño terrible que provocan las medidas coercitivas unilaterales criminales. Entonces, en líneas generales, ellos ven la política en América Latina, la ven como algo simplón. Villarroya le hizo una entrevista a RT ahorita y él enmarca el tema Venezuela en el petróleo nada más. Como que si es nada más el petróleo lo único que nosotros en este momento estamos produciendo. Eso no es verdad. Como que si nosotros en este momento estamos como antes, recibiendo el dinero a través del petróleo nada más. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay que empezar a estudiar un pelo más en profundidad lo que el presidente Nicolás Maduro está haciendo en materia de economía. Hay que estudiarlo más a profundidad, pues. ¿Por qué Venezuela está manifestando actualmente un arranque en la economía? Teniendo encima, y eso no hay que olvidarlo nunca, las medidas coercitivas unilaterales criminales. ¿Por qué Venezuela arranca? ¿Por qué Venezuela en este momento es prácticamente libre de no importar comida? ¿Y por qué nosotros en materia de alimentos ya nos estamos autoabasteciendo? Por ejemplo. ¿Me entiendes? Y eso no lo entienden. Lo simplifican. Y eso forma parte de lo que significa la política en Europa, el emborronamiento de la política europea, que mucha de ella se oculta detrás de esa faz o detrás de ese disfraz fascista, ¿sabe? Por ejemplo, hay una cosa que dice el camarada que está dando la opinión allí, que está haciendo el análisis. Él dice que es que no ha cambiado la política del año 36, es decir, la de Franco, no ha cambiado, y es verdad. Es cierto. ¿Ustedes recuerdan cuando yo les presenté aquí un video de la ventana de Overton? Bueno, es la ventana de Overton, compadre. Es decir, se hizo la transición con complicidad, escúchese bien, complicidad de los Estados Unidos con los partidos de izquierda en España. Y eso luego se supo. La tradición de Carrillo, la tradición del Partido Comunista Español, la tradición del PSOE, la tradición de todo lo que era supuestamente de izquierda. Adolfo Suárez, que era un tipo de derecha, que es creo que el primer presidente que tiene España en la era monárquico-democrática, se echa para atrás con el tema de la OTAN. Y Felipillo González llega al poder en España manifestando que España no debía entrar en la OTAN. Y bastó y sobró que el imperialismo norteamericano ajustara unas tuerquitas internas dentro de la política, incluyendo los partidos de izquierda españoles, para que después de electo Felipe González, entonces se tiraran una campaña por el sí del ingreso de España a la OTAN. Esa es una manera de disfrazar. Entonces tú ves, la política vista en Europa es enredina, ambigua en muchas ocasiones, en muchos casos. Yo conozco camaradas que son muy claros con el tema de América Latina y camaradas que son muy claros con el tema de la política española. Y no van lejos para decir esto está pasando así. Y dan en el clavo. Pero inmediatamente esos factores que se llaman de izquierda, en España, por ejemplo, en España, en Francia no ganó la izquierda, la supuesta izquierda. Y vino Macron y le tiró un golpe de Estado. Y siguió gobernando Macron. En Alemania no está ganando la izquierda y sigue gobernando Scholz. O sea, hay que empezar a ver, a darle vueltica a la cabeza. ¿Por qué, digamos, apoyados por los grandes medios de comunicación, por ese bombardeo masivo que tiene la gente, todavía hoy, incluso cuando hay una política de izquierda definida que pueda tomar el poder en Europa, primero la descalifican, luego la arrastran y al final la domestican?
Entonces vemos opiniones de camaradas muy respetables, caso de Villarroya es uno, que ven hacia Venezuela como una cosa simple. O sea, no, es que esto lo que pasa es que está la Chevron. No, espérate un momentico, esto no es verdad. Ah, que la Chevron firmó una, sí firmó. Y tuvo que pedirle permiso a su amo. Pero aquí, si la Chevron se lleva petróleo, tiene que pagar. Es una inversión. Igual como cuando vengan los rusos, vengan los chinos, vengan los iraníes, venga quien venga a invertir aquí, igualito van a pagar. Porque es una inversión, y una inversión que nosotros la llamamos. ¿Eso nos simplifica? No. Eso nos fortalece económicamente. Entonces te simplifican. Esa máscara del fascismo la saben hacer. O es que no es fascismo, o es que todavía no se han enterado, por ejemplo, allá en España, de un intento de magnicidio acá. O es que no se han enterado en España de un intento de invasión en donde participaron marines gringos. O no es un intento, o no es fascismo en el momento en que se captura a un tipo que es un activo del ejército de los Estados Unidos. O no es fascismo a todos estos que han ido agarrando y que provocan actos terroristas en contra de los servicios públicos, en contra de la gente, haciéndole daño a la gente. O, en su efecto, no es fascismo con este que se mató en un accidente en Apure. Hay un Edwin, no recuerdo el nombre, que se mata en un accidente y aquí mucha gente agarró y acusó directamente, no solamente aquí, sino desde España, acusaron de que el gobierno vino, que bueno, que casi el presidente Nicolás Maduro fue allá y mató y desapareció a la persona. No, la persona se murió en un accidente. Pero ese daño que hicieron en contra de la República Bolivariana de Venezuela no se revierte, porque ellos cuando ven que todo lo que dijeron es mentira, se hacen los locos, no dicen más nada. Por eso es que Diosdado dijo, todo aquel que dijo que eso fue un atentado y que el Estado venezolano mató a esa persona que murió en un accidente, tiene que venir a enseñar. Y que dijeron que habían testigos, tienen que buscar los testigos y ponerlos ahí. Se fija cómo funcionan las leyes. Esto, camarada, tenemos que profundizarlo. Son las leyes. Y estas actividades, estas actitudes fascistas, hay que atacarlas. Nosotros no podemos permitir bajo ningún punto de vista ninguna acción fascista ni terrorista aquí en el país. Pero tenemos que, le repito a la gente que anda preocupada, tenemos que fortalecer el 130, 131 y las leyes electorales, la penal. Hay que empezar a ¿cómo se llama? A fortalecer las leyes, hacerlas más, digamos, que la reacción sea rápida y no engorrosa. Lo que decía, repito, el comandante Hugo Chávez, las rémoras del pasado todavía las tenemos por ahí en las leyes. Pero el fascismo, está ahí. Ahora vamos a ver qué es sionismo. Y de ahí va a venir un comentario final del programa. Vamos a ver la próxima, que es fascismo y sionismo, similitudes. Rueda. El peligro al que se enfrentan los palestinos no son solo las bombas israelíes. Uno de los mayores peligros a los que se enfrentan es a que el mundo se olvide de ellos. La impunidad con la que Israel asesina a los palestinos solo puede existir si el resto del mundo se empeña en permitirlo. Nuestros países son cómplices, nuestros gobernantes son cómplices, nuestros medios y nuestras empresas son también cómplices. Diga lo que digan, Occidente respalda las acciones de Israel apoyando la ocupación ilegal de Palestina. El sionismo es una ideología asesina que nace en Occidente y que proviene del legado colonialista de los países europeos. Quienes intentan descontextualizar el conflicto actual en Gaza intentan también que el régimen colonial se perpetúe. Porque es hora de decirlo, Israel no es un Estado legítimo, es un proyecto colonial y por mucha fuerza económica o militar que tenga, nada va a cambiar ese hecho. Su único peso político es el de representar el proyecto occidental en Oriente Próximo. Israel es la materialización de los intereses geopolíticos de Occidente dentro de una región de pueblos que han estado sometidos históricamente al colonialismo europeo.
Israel es la continuidad de ese proyecto colonial. Esta es la verdad del conflicto entre Israel y Palestina, que no es una guerra más entre dos naciones, es una guerra de Occidente para mantener el control sobre esa región del mundo. Una guerra que tiene muchas otras caras, no solo la militar. Muchos occidentales quieren pasar por santos, preocupándose por la situación humanitaria de los civiles palestinos. Pero esa solo es una manera hipócrita de enmascarar como un problema humanitario algo que es un problema político. Su humanitarismo es una excusa para no abordar la cuestión tal y como es y desde la raíz. Los sionistas no reconocen civiles porque su misión es colonizar, es decir, quedarse con una tierra que no es suya y expulsar a sus habitantes legítimos. Llevan haciéndolo, ¿cuánto? ¿80 años? No van a parar ahora. Y no lo van a hacer porque saben que cuentan con el apoyo de Occidente, especialmente de Estados Unidos y las principales potencias europeas. Nuestra labor como ciudadanos de países occidentales no es hablar de la paz en abstracto. Debemos exigir a nuestros gobernantes que dejen de apoyar a Israel. Tenemos que hacer todo lo posible para que nuestros estados no colaboren con el régimen colonial. La única manera de no ser cómplices de esto es hacer todo lo que esté en nuestra mano para que Occidente deje de apoyar a Israel. Y si esto ocurre, al día siguiente Israel dejará de existir y el conflicto acabará. Por eso es importante entender que este conflicto de Gaza no comenzó el 7 de octubre, cuando la resistencia palestina realizó una ofensiva sobre posiciones israelíes. Este conflicto comenzó cuando todavía existían las colonias y los países occidentales controlaban prácticamente todo el mundo. Por eso nos gustaría hacer un pequeño resumen sobre su origen. A partir de 1917, con la desaparición del Imperio Otomano, el Imperio Británico se hace cargo de los territorios de la actual Palestina, donde crea un régimen colonial similar al de sus otras tantas colonias. Fue la Sociedad de Naciones, controlada por las potencias occidentales, la que estableció la legalidad del mandato británico sobre Palestina y Jordania, mientras dejaba otros territorios, como Siria y el Líbano, en manos francesas. ¿Y cómo controlan las potencias imperialistas a los pueblos de sus colonias? Pues no hay que pensar que la única herramienta es la militar y la crueldad de las armas. El dominio más eficaz es siempre el dominio económico y político. Aplicar el principio del divide y vencerás. Hacer promesas a diferentes grupos, favorecer a las élites para que les salga rentable la dominación, dar incentivos y castigar, dividir, mentir, controlar los procesos económicos y hacer que todo dependa de ti, especializar la economía. Aunque en Palestina siempre ha existido una minoría de judíos, igual que en el resto de países, bajo la dominación inglesa el Imperio Británico potenció una migración cada vez mayor de judíos a tierras palestinas. Los sionistas crearon instituciones propias en Palestina para defender sus intereses y colaborar con la colonización británica. Utilizaron sus recursos para comprar tierra y propiedades, y desde el inicio utilizaron el sesgo étnico para sus proyectos. Para que nos entendamos, los sionistas que llegaban a Palestina no eran empresarios que montaban un negocio y contrataban trabajadores independientemente de su origen. Solo estaban interesados en un lucro, como ocurre en muchos países. Los sionistas eran muy estrictos con la cuestión étnica y no dejaban que ninguna persona no judía trabajase o tuviera nada que ver con sus propiedades recién adquiridas. O sea, lo que viene siendo el comienzo de un desplazamiento étnico, aprovechándose de unas élites locales que solo se interesaban en su lucro personal y de los problemas que había sobre la propiedad de la tierra. Los sionistas utilizaron sus recursos provenientes de Occidente para ir acumulando tierra y propiedades. Fundaron pueblos, los famosos kibutz, y poco a poco fueron desplazando a la población local en muchas zonas. Y eso, pues inevitablemente llevó a un conflicto político entre árabes y judíos. Vamos, lo normal cuando básicamente tratan de echarte de tu tierra, te quitan la posibilidad de trabajar y se van quedando con todo lo que hasta ese momento era tuyo. Ya desde los años 20 se crearon las primeras organizaciones armadas sionistas que pretendían sembrar el terror usando la violencia contra los palestinos, bajo la excusa de defender a los judíos. Desde el inicio, grupos como la Haganah o Irgun fueron de carácter paramilitar y sus acciones fueron las propias de grupos terroristas dedicados a sembrar el odio entre etnias. Este problema solo se acrecentó con el tiempo, dado que la migración judía fue cada vez más intensa. En Europa, el ascenso del fascismo y el nazismo, así como el antisemitismo en general, propiciaron la emigración judía hacia territorio palestino, donde las comunidades sionistas llevaban décadas sembrando el terror para acogerles. Esto, por supuesto, supuso cada vez una mayor conflictividad y el arrinconamiento progresivo de la población árabe, que estalló en una gran revuelta en 1937. Hay que decir que todo este proceso donde se dio inicio a la colonización sionista de Palestina fue algo auspiciado por el propio Imperio Británico.
no se preocuparon por ocultarlo. El dominio colonial británico sobre Palestina declaraba explícitamente desde la Declaración de Balfour que este servía como hogar para los judíos. Por tanto, lo que hay que entender es que la colonización británica de Palestina se realizó precisamente utilizando a la población judía como herramienta colonial. El sionismo fue el marco ideológico que lo posibilitó, pero en esencia fue el Imperio Británico el que creó este orden colonial que todavía perdura. Británicos y sionistas no siempre tuvieron la misma opinión sobre cómo debía hacerse aquello, pero a efectos prácticos el proyecto sionista nunca hubiera sido posible sin el amparo y el apoyo activo del Imperio Británico. Al final, simplemente el Imperio Británico abandonó la región, pero dejando a la entidad sionista de reciente creación, llamada Israel, cumpliendo el mismo papel colonial que había cumplido el Imperio anteriormente. El resultado es bien conocido. En 1948 comienza la Nakba y más de 700.000 palestinos fueron expulsados de sus tierras y sus casas. Proceso que dura hasta nuestros días con más de 6 millones de desplazados. El segundo gran mito, que suele decirse cuando se habla del conflicto palestino y que es muy habitual en la propaganda occidental, es la idea de que Israel es la única democracia de la región. Todo esto viene asociado a la idea de que Israel es lo más parecido a un país occidental, donde sus instituciones son las propias de una democracia liberal. Existe la pluralidad política, tolerancia, derechos humanos. Vamos, en general es la forma de decir que son los únicos buenos en la región, en contraposición a sus vecinos musulmanes, cuyo sistema político no es democrático, son fanáticos religiosos y por tanto no respetan los derechos humanos y son unos intolerantes. A mí este es uno de los mitos que más me enfadan, ¿no? Porque lo que hacen los medios de comunicación, los políticos y en general todo el discurso occidental sobre Israel, lavando su imagen, es vergonzoso y va contra toda dignidad. Desde luego es una visión racista de lo que es el mundo musulmán, pero es que en el fondo tratan de hacer este juego de manos discursivo para justificar que al final los palestinos pues se merecen lo que les hace Israel. Para empezar, Israel no es un estado democrático, es un estado étnico que fundamenta su existencia en la violencia y la dominación de una etnia religiosa sobre otra. ¿Hay palestinos con derechos políticos en Israel? Sí, una pequeña parte que vive dentro del territorio que controla Israel, pero son musulmanes que deben aceptarse ser ciudadanos de segunda, discriminados en un estado étnico, hecho por judíos y para los judíos. El sionismo ha creado un aparato estatal que haría las delicias de cualquier otro ultranacionalismo de extrema derecha. Y todo ello sin contar a los palestinos sin ciudadanía israelí, los que viven en Gaza, Cisjordania y también los desplazados en otros países. Son ciudadanos cuya nacionalidad palestina les ha sido negada. En concreto, en Gaza y Cisjordania, los palestinos no tienen ningún derecho. Viven en una situación de apartheid donde lo que pueden hacer es trabajar para enriquecer al empresario sionista de turno. Un habitante palestino en Cisjordania no tiene ningún derecho frente a un ciudadano colono israelí. No tienen igualdad ante la ley. Existen leyes que discriminan favorablemente a los colonos frente a los habitantes autóctonos, por no hablar de la violencia constante que sufren, que les echan de sus casas para crear nuevos asentamientos sionistas, y la distribución de las zonas habitadas palestinas entre las que no existe la libertad de movimiento. El Estado de Israel es un Estado racista que perpetúa un modelo racista del que se benefician por un lado las élites económicas sionistas y también la ciudadanía colona a costa de la población musulmana. Esto es importante entenderlo. Por eso resulta vergonzoso que desde la propaganda occidental se intente dar la visión de que Israel es una democracia ejemplar, cuando constituye el sistema de discriminación étnica más avanzado del mundo. En Israel existen derechos humanos y políticos, sí, por supuesto, pero solo si no eres palestino. Y al final, toda esta propaganda acerca de lo bueno que es Israel no es más que la reedición de la histórica justificación que daban los europeos para la colonización, ¿no? Aquello de que a estos pobres pueblos atrasados hay que ir a llevarles la civilización. Nosotros somos la cumbre de la humanidad y tenemos el derecho y el deber de civilizar el mundo. Estas cosas que se decían, ¿no? Una excusa que se dio para la colonización en el siglo XIX y que sigue vigente bajo diferentes formas y, en el caso de Israel, para justificar, en nombre de la democracia y los supuestos derechos civiles, ese régimen colonial. El tercer mantra del que queremos hablar es ese que pretende justificar a Israel diciendo que los palestinos son criminales y asesinos. Ya hemos visto cómo poner agresores y agredidos en el mismo nivel en fondo es una manera de defender a los agresores. Dentro de un proceso colonial como es el que está desarrollando Israel, rasgarse las vestiduras por la violencia ejercida por la resistencia palestina mientras llevan 80 años masacrando y desplazando a la población originaria no deja de ser una forma de justificar al sionismo. Esto es algo que ayuda a calmar la conciencia de mucha gente.
no importa que se esté perpetrando un genocidio y que al pueblo palestino se le esté expulsando de su propia tierra. No importa porque como los palestinos también son malos y para defenderse pues usan bombas y pistolas, pues ya todos son iguales, ¿no? Pero no, nunca es lo mismo usar la violencia para cometer una injusticia que para defenderse de ella. Y esto es algo que debe tener claro todo el mundo. El pueblo palestino tiene el derecho a defenderse de sus colonizadores. Es algo que han hecho todos los pueblos del mundo que han sufrido la colonización, y criticarles por defenderse usando las armas y la violencia es como criticar, pues no sé, qué decir, a los defensores de Zaragoza durante los sitios en la Guerra del Francés, o equivale a decir que Vietnam no tenía derecho a defenderse de Estados Unidos, o que Argelia debería haber aceptado la dominación de Francia. Palestina quiere para sí únicamente lo mismo que el resto de pueblos del mundo tienen, derecho a defender su libertad y su tierra. Sin embargo, todo esto se acrecienta cuando la propaganda le da bombo a los aparentemente diabólicos aliados de los palestinos. Si en el pasado todos los pueblos árabes apoyaban sin fisuras a los palestinos, hoy día son más bien pocos los aliados que les quedan. Y estos, como no, están perseguidos y son el blanco del odio y la propaganda por parte de los regímenes occidentales. Es decir, que los palestinos no solo tienen que defenderse de la colonización y de estar siendo echados de su tierra y su población siendo sustituida. Además, tienen que ser modélicos a ojos de los occidentales, que no pueden ver el mundo más allá de sus blancos y sus negros morales. Palestina es una nación, pues como cualquier otra, y en consecuencia tiene procesos políticos internos como los tiene cualquier otro pueblo. Igual que en cualquier otra nación, a veces sus representantes son de unas tendencias políticas y a veces de otras. Pero a nadie se le pasaría por la cabeza negarle a cualquier otro pueblo del mundo su derecho a defenderse en base a que simplemente no te gustan las convicciones políticas de sus líderes. Esto es algo que solo se le exige a los palestinos, porque existe un interés previo de condenarles. Tampoco a nadie se le reprocharía que buscase aliados allí donde pudiese conseguirlos en una situación desesperada. Pero los palestinos, para que su causa fuera justa a ojos del buenista occidental, deberían ser, pues no sé, taimados socialdemócratas, antibelicistas, renegados de su fe religiosa y diciéndole que no a la ayuda de Irán y Siria, que son los únicos que están dispuestos a ayudarles. Eso parece, y ya de paso, a los que no comulgamos con las ruedas de molino en Occidente y no nos creemos la propaganda oficial, para poder tener una opinión diferente sobre lo que está ocurriendo, parece que tenemos que andar constantemente condenando a Hamás y a quien digan que es el malo de la película, cada vez. Eso es. El cuarto mantra que queremos abordar es esta idea de que si apoyas a Palestina y criticas a Israel, entonces ya eres un antisemita. Esta idea de que el antisemitismo está totalmente extendido en el mundo y que la gente no cuestiona a Israel por lo que sí hace, sino porque odiamos a los judíos. Esta es una forma de propaganda muy habitual que parte del propio Estado de Israel y en general los medios y los think tanks sionistas. Pero lo cierto es que aunque el antisemitismo ha sido históricamente muy relevante y aún hoy pues sigue existiendo, no se puede confundir la oposición al proyecto colonial israelí al antisemitismo. Cuando se utiliza tan a la ligera algo como la acusación de antisemitismo para blindarse contra todas las críticas, lo que se acaba logrando es que se desvirtúe el sentido del término. No creo que esto sea algo que les importe verdaderamente a los sionistas, porque utilizan la dolorosa historia de su pueblo como una justificación para sus intereses particulares. Al fin y al cabo, el sionismo es un tipo de nacionalismo, en este caso nacionalismo judío, equiparable a otros tipos de nacionalismos existentes en el mundo. Y de hecho hay que aclarar un par de cosas. Lo primero es que antisemitismo no es lo mismo que antisionismo. Oponerse a una ideología concreta ultranacionalista judía no es lo mismo que oponerse u odiar el pueblo judío. El antisionismo es una corriente política presente en todo el mundo, incluida también dentro del pueblo judío. Existen judíos antisionistas como Liliana Córdoba, que entrevistamos en Coine TV, que son tachados de antisemitas, sin ningún tipo de sentido. Y en segundo lugar, hay que aclarar que se utiliza mal el término antisemita, porque el pueblo judío no es el único pueblo semita. De hecho, los árabes son también semitas, y es absurdo decir que por estar en contra del proyecto colonial de Israel se es antisemita, porque tanto un palestino como un judío son igualmente semitas. Es un sinsentido la forma en la que la propaganda sionista cala hasta el punto de resultar delirante. Además, resulta hipócrita que hoy a quienes apoyan la lucha del pueblo palestino se lean tachados de antisemitas, porque quienes hacen esa acusación suelen provenir de una derecha política que históricamente sí ha sido antisemita de verdad. Esa hipocresía de las derechas del mundo que han tomado siempre a los judíos como enemigos y que ahora Israel representa sus intereses, quieren hacer creer que son los demás los que odian al pueblo judío.
Y es que el sionismo a escala internacional tiene profundos vínculos con la extrema derecha y los grupos fanáticos religiosos cristianos, que son pues su principal apoyo en Occidente. Para que los ciudadanos occidentales pues no seamos cómplices de lo que está ocurriendo en Palestina y lo que Israel está haciendo en Gaza y Cisjordania, tenemos, yo creo que, la obligación de hacer lo que está en nuestra mano para frenarlos. Tenemos que exigir a los gobiernos occidentales que cesen en su apoyo declarado y no declarado a Israel. Ningún proyecto colonial es aceptable en el siglo XXI. Los pueblos deben poder ser libres y no deben estar subyugados a ningún poder extranjero. Los israelíes son colonos occidentales en una tierra que no les pertenece. Y precisamente porque son occidentales se dice que Israel es un estado occidental. Israel debe desaparecer y la tierra palestina debe volver al pueblo palestino. La lucha del pueblo palestino es una lucha antiimperialista que debemos apoyar y que desde aquí tenemos que continuar en la medida de nuestras posibilidades. Fíjense, similitudes. Vean las similitudes entre el sionismo, entre Netanyahu y Hitler. ¿Sí? Totalmente similitudes por todos lados. Este último año, 2023, 2024, desde el 7 de octubre del 2023 al día de hoy, vean la cifra. Hay una doctora que dice que probablemente hayan, porque están desaparecidos, más de 20.000 niños, aparte de los niños que han muerto en los bombardeos a Gaza. Pero hay más de 20.000 niños sepultados en los escombros. Y este psicópata, genocida, llamado Netanyahu, hace lo que le da la gana. ¿Por qué yo digo que no solamente este es un debate antifascista, sino antisionista? Porque a quienes hablan, cuando se habla del sionismo, que arrancó a finales del siglo XIX y en 1917 se conforma con el Tratado de Balfour, con el Reino Unido como su protector del sionismo. La gente cree que el sionismo solamente es un fenómeno que se da en Gaza. Y no es verdad. En Gaza se está dando el horror, el sionismo abiertamente genocida. Pero el sionismo es un movimiento a nivel mundial que en líneas generales tiene la mano metida en más de un golpe de Estado, en más de un ataque terrorista, en más de un ataque desestabilizador a los estados, a los pueblos. A gobiernos que no acatan los intereses del imperialismo norteamericano. Yo lo digo con claridad. Muchos de los ataques que nos han dado a nosotros en Venezuela tienen factura sionista. Detrás de Eric Prince, detrás del gobierno norteamericano, hay inversión sionista. Y hay ataque del sionismo en contra de Venezuela, desde allí. Es decir, que tenemos un sionismo que trabaja solapado siempre, sobre todo en los aparatos de inteligencia, sobre todo en financiamiento, preparación de grupos paramilitares que van a afectar con ataques terroristas en un Estado que no obedezca o acate los intereses norteamericanos. Perdón. Así de simple. Ustedes ven a un sionismo que trabaja por bajo cuerda, que financia la mayoría de los golpes de Estado. Esta Agenda 2030 es sionista. Entonces no es solamente el antifascismo, es el antisionismo. El sionismo es
lo ponemos de esta manera, es una organización criminal y genocida que tiene poderosos intereses en la bolsa, tiene poderosos intereses que la financian. Y su similitud con el fascismo va más allá incluso en lo agresivo y lo criminal que el mismísimo fascismo, que ya es decir, que el fascismo no solamente es una corriente que nace en Italia, no, es una corriente que la maximiza o la repotencia el nazifascismo, el nazismo alemán y la dictadura española, con Franco. O sea, no es solamente antifascismo. En este momento hay un clamor mundial, porque muchos países expresan su solidaridad con Palestina, reclaman el cese absoluto del fuego y detener ese genocidio sionista, sino que al mismo tiempo, como en el caso de España, buenas son, intenciones no empreñan. Es muy bonito que se declare el Estado español contra la agresión, o en su efecto la misma Naciones Unidas, que Guterres hable sobre eso, pero no se haga nada por detener al sionista criminal y genocida Netanyahu en lo que está haciendo. Por eso el sionismo tiene una grandísima presencia por detrás en todo lo que es el ataque a los pueblos y el ataque a los gobiernos que no comulgan con los intereses norteamericanos. Ese es su, digamos, Estados Unidos tiene ahorita mismo dos psicópatas activados. Uno está en Ucrania y el otro está en Palestina. Pues eso no es Israel, eso es Palestina. Por cierto, antes de terminar, tengo que poner un videito antes de culminar hoy. Yo pensaba culminar antes, pues tenemos la agenda, pero apretadita, ¿no? Pero quiero poner este video porque Mirko hizo una buena, Mirko de Ahí Les Va, hizo una muy buena, un buen análisis de lo que fue la posición de Brasil o de Itamaraty en los BRICS. Vamos a verlo. Rueda. El gobierno brasilero vetó la entrada de Venezuela en los BRICS. Y aunque sucedió hace varios días, la decisión sigue siendo motivo de todo tipo de lucubraciones porque pocos le encuentran una explicación convincente. Empezando por la propia Brasilia, que ha cambiado tantas veces de versión que con cada aclaración oscurece un poco más. Pocos días antes del encuentro, que tuvo lugar en Kazán, Rusia, el gobierno de Lula da Silva anunció que el presidente brasilero había tenido un accidente doméstico y no podría asistir al evento. Lula participaría por videoconferencia y en su lugar asistiría a la ciudad rusa su canciller Mauro Vieira. Un accidente que más de uno mencionaría ácidamente una vez concluida la cumbre. Pero no nos adelantemos, porque en este video hay mucho que contar y todavía más que analizar. Ahí les va. La reciente cumbre de Kazán tenía todo para que transcurriera sin mayores contratiempos. Sin contratiempos para los integrantes presentes y futuros del BRICS, no para sus rivales, valga la aclaratoria. Y así fue en gran medida, tal como les contamos en el video que dedicamos al tema muy recientemente. El grupo de países, que ya vivió una considerable ampliación el año pasado, estudiaba en este encuentro seguir ampliándose, pero de forma algo más gradual, para dar tiempo a asimilar ese reciente crecimiento. Así, los nuevos ingresos se harían a partir de esta cumbre con una nueva figura, la de socios. Entrar como país asociado sería el paso previo a la posterior membresía plena. No eran pocos los aspirantes y no fueron pocos los que obtuvieron el estatus de socios en Kazán. 7 países asiáticos, 3 africanos, 2 latinoamericanos y 1 europeo se sitúan desde ya en la antesala de la integración total.
Pero hubo una ausencia que sorprendió a más de uno, sobre todo teniendo en cuenta que era uno de los aspirantes que más entusiasmo generaba entre los integrantes del BRICS, la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, las decisiones sobre ingresos de más países al grupo, tanto de nuevos miembros como de nuevos socios, deben tomarse por consenso, y aunque solo uno se opusiera al ingreso de Venezuela, esta quedaría por fuera. Y lo que empezó como un rumor durante la cumbre se confirmaría casi al concluir. Un miembro del grupo se oponía a que Venezuela entrase como socio, y no cualquier miembro. Uno de los 4 fundadores y, para más señas, el que aporta la primera sigla del grupo. Hablamos de Brasil. De inmediato, tras un brote de relativa incredulidad entre internautas y analistas, comenzó a surgir la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Brasilia vetó la entrada de una nación latinoamericana en un grupo que impulsa la multipolaridad y, por tanto, necesita más voces y peso regional latinoamericano? Y teorías hubo decenas, por no decir centenares, pero podemos clasificarlas a grandes rasgos en 5 grupos. Una de las hipótesis sería que Brasil quiere seguir siendo, de lejos, la nación latinoamericana de mayor peso económico en los BRICS, sin nadie que le haga sombra. Actualmente, debido principalmente a las sanciones en su contra, Venezuela no sería rival en ese aspecto. Pero eso podría cambiar justamente con Caracas integrada plenamente en los mecanismos del grupo. De ser cierta esta hipótesis, las autoridades brasileras tendrían un concepto bastante peculiar de multipolaridad e integración regional. Pero bueno, no sería la primera disonancia entre discurso y acción en la historia de la geopolítica. Otra teoría en una línea similar apunta a que la decisión de Brasilia es política de Estado y va mucho más allá de los BRICS. Según este enfoque, regionalmente, Brasil tendería a comportarse de una forma semi-imperial, guiado por una cancillería que sería de facto la más pura expresión de un Estado profundamente ligado a Washington, con tal convencimiento que siguen sus lineamientos sin necesidad de ser presionados para hacerlo. Pocas veces Itamaraty, el edificio sede de la Cancillería brasilera, fue tan mencionado a nivel global en tan poco tiempo como en estos días. Por supuesto, en lugar de una vocación natural a imitar al Departamento de Estado, muchos ven en la decisión de Lula fuertes presiones desde Estados Unidos en este caso concreto. De acuerdo a ese enfoque, desde Washington podrían medio tolerar que Brasil juegue a la multipolaridad con chinos y rusos en su grupito de amigos de los BRICS, pero no que le den balones de oxígeno a archirrivales de la Casa Blanca como Venezuela. Sin embargo, no está de más recordar que el año pasado Brasilia no vetó el ingreso nada más y nada menos que de Irán a la organización. Y cuesta creer que esos días el teléfono del despacho Oval estuviera estropeado. Una cuarta posible explicación hace referencia a cuestiones de política electoral interna del Brasil. Recordemos que Lula llegó al poder en 2022 con un margen de victoria de infarto, de la mano de una coalición de esas del tipo entren que caben todos, que incluye a rivales de toda la vida del mandatario, entre ellos su actual vicepresidente, Geraldo Alckmin. En ese sentido, con el portazo a Caracas, el presidente brasilero habría querido contentar a algunos de sus aliados de gobierno. Pero si esa era la idea, no parece haber funcionado demasiado, a tenor de los resultados de las elecciones municipales celebradas pocos días después del veto, en las que el partido de Lula y sus aliados consiguieron resultados más bien magros, por ser suaves. La quinta hipótesis que detectamos es la de que el actual gobierno brasilero tendría temor a que la entrada de Venezuela supusiera una especie de radicalización del BRICS respecto a Washington, Londres y Bruselas, con los que Brasilia quisiera seguir manteniendo buenas relaciones. Es decir, según ese enfoque, el gigante sudamericano aspira a obtener beneficios tanto de los polos geopolíticos multipolaristas como de los unipolaristas, y la entrada de los revoltosos bolivarianos en el grupo perturbaría ese equilibrismo al que aspiraría el ejecutivo de Lula. Si nos atenemos a la mayoría de análisis que hemos visto, y créannos, hemos visto muchos y de fuentes muy diversas, el consenso casi unánime
es que los motivos del gobierno brasilero para actuar como actuó son una mezcla de todos los anteriores. Nadie parece creer en la versión de Brasilia, fundamentalmente porque no hay una única versión, sino varias y no oficiales, formalmente hablando, que van desde que hay que ver cómo se integrarían los BRICS, un país con una economía tan peculiar por las actuales circunstancias venezolanas, que es por las actas de las elecciones presidenciales de julio, pero que a la vez no pretenden entrometerse en los asuntos internos de Venezuela, que el problema es que Caracas prometió mostrarles las actas, pero no cumplió, y eso mermó nuestra confianza, etc. La cara del canciller brasilero durante el evento en Kazán no reflejaba precisamente la expresión de alguien que se sintiera cómodo con la ingrata tarea que le tocaba llevar a cabo, y la falta de claridad del gobierno brasilero a la hora de dar motivos claros, o por lo menos no tartamudeantes, hicieron que incluso más de uno, con razón o sin ella, ese es otro tema, dudara si Lula no acudió a Kazán en verdad por un problema médico o si el problema real fue más bien político. Porque el otro consenso entre analistas que añade más incertidumbre a todo este asunto es que la medida no solo no benefició a los BRICS, es más, fue todo lo contrario, pero es que tampoco ha beneficiado al mandatario brasilero. De hecho, es también justo lo contrario. Lula ha cosechado muchas más críticas entre sus partidarios que aplausos entre sus rivales fuera y dentro de Brasil. En estos días es más fácil encontrar un brasilero con la camiseta de la selección argentina que uno que haya mejorado su opinión sobre el presidente de su país por el veto contra Venezuela. Llama la atención, antes de concluir y para sumar más elementos al análisis, cómo el gobierno de Lula no se manifestó en contra ni se lamentó de la posible entrada de la Argentina de Javier Milei en los BRICS, cuando el presidente argentino tuvo la posibilidad de hacerla efectiva tras ganar las elecciones de ese país. O como Narendra Modi, el mandatario indio, a menudo señalado junto a su partido de mantener posturas islamófobas, pudo pensar en grande y no se le ocurrió dejarse llevar por motivaciones secundarias para vetar el ingreso en el organismo como miembros plenos de países de aplastante mayoría musulmana como Egipto, Emiratos Árabes Unidos o la República Islámica de Irán. Es decir, cuanto más se analiza la decisión de Lula, si es que realmente es suya, porque al momento de grabar este video no lo ha aclarado, menos se entiende. Pero independientemente de los motivos reales sobre este veto, confesables o no, la vida continúa. La de los BRICS y la de Venezuela también. El hecho de que se haya vetado a un país que ya apostaba a la multipolaridad desde antes incluso de que los BRICS se constituyeran, una nación sometida además a todo tipo de medidas coercitivas de clara estirpe unipolar, que han causado profundo daño a su población y que podían aliviarse mediante el ingreso como socio, dejará sin duda sus cicatrices, en forma de muy poco constructivos, pero muy lógicos, rencores. Sin embargo, esta historia no termina acá. En la propia cumbre, el presidente ruso señaló que siempre ha considerado a su par brasilero como honesto y muy decente y subrayó su total confianza en que abordará lo sucedido desde una posición objetiva. Independientemente de lo que suceda, Venezuela encontrará la forma de mejorar su situación a través de los mecanismos que el BRICS implemente. Y no solo Venezuela, porque más allá del organismo y sus potencialidades, realidades y contradicciones, la multipolaridad no es ya solamente un tren que no puede detenerse, sino que tiene espacio de sobra para quien quiera subirse a bordo. No hay ninguna explicación, ¿verdad, camarada? O sea, ¿para qué comentar si ahí Mirko dijo todo? ¿Eh? Fija, Mirko vive en Rusia. Mirko vive en Rusia. Por cierto, quiero hacer un comentario. Y a la amiga María Llorens. Efectivamente, todos estuvimos pendientes, estamos pendientes de lo que sucedió en Valencia, España, con la inundación. Ha ido creciendo la cantidad de desaparecidos, creciendo la cantidad de muertos. Y nos llama poderosamente la atención, es lamentable, pero hay que decirlo, que un
presidente del gobierno español como Pedro Sánchez, ¿verdad?, que se preocupa tanto por el financiamiento del señor Zelensky y se preocupa tanto por aceptar y pagar, ¿verdad?, o mantener al fascismo más granado venezolano allá en Madrid, haya tardado tanto en prestarle ayuda a los valencianos en España. A esa ciudad que está en este momento, que tuvo que movilizarse el mismo pueblo para poder atender a los damnificados, atender a la gente. Extraño, ¿no? Hay que preguntarle al señor Pedro Sánchez qué forma de colocar en la balanza las ayudas hacia Ucrania, las ayudas hacia el fascismo más feroz y terrorista venezolano que está instalado allá, y que, por supuesto, un hombre que se va supuestamente por asilado político tenga tanta libertad para seguir entrevistándose con los factores más fascistas, pues, empezando por Vox, luego yéndose con la Meloni a Italia y todo esto, ¿no? Porque según él dice que él se va a venir a juramentar el 10 de enero. Lo estamos esperando para ver en qué Narnia se va a juramentar, ¿no? Pero es indudable, y nuestro apoyo desde acá, es más, de hecho, el presidente Nicolás Maduro que dijo, creo que fue en la misma entrega de equipos a la policía, a la Guardia Nacional y a Defensa Civil, dijo que Venezuela estaba capacitada y lista para ayudar a la ciudad de Valencia y a los damnificados y a la gente que está allá en esas condiciones. Entonces, un abrazo a todos. Tenemos trabajo, compadre. Yo el que decía que me iba a acostar temprano hoy, mire, estamos terminando el programa a la hora. Tenemos trabajo mañana, pasado, el martes, miércoles. Así que un abrazo a todos, los quiero mucho. Y el próximo martes, si es posible, escúchese bien, porque vamos a estar en el Congreso Parlamentario, en el Foro Parlamentario Mundial Antifascista. Si es posible, saldremos a hacer el programa. Un abrazo a todos. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. La respuesta de todos y de todas los patriotas, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla